seguir con esta serie que se llama Gracia y Verdad, descubriendo el Evangelio de Juan. Hace ya varias semanas que estamos y recién estamos en el capítulo 1 y vamos a estar así, calculo yo, hasta principio de año, vamos a poder ver esto. Y la semana pasada vimos ese tema sobre el Cordero de Dios, ¿no? Vimos el tema de cómo Juan habla sobre el Cordero de Dios, cuál era el mensaje. La otra semana anterior vimos una voz que clama en el desierto. Había una voz que clamaba en el desierto y nos habla del testimonio de Juan sobre sí mismo. Él dice: yo no soy nadie, yo soy solamente la voz de uno que clama en el desierto. Y la semana pasada nos hablaba sobre el Cordero de Dios. Y hoy vamos a meternos un poquito más en esa declaración de Juan. Vimos el versículo 29 de la semana pasada. Y hoy vamos a ver la voz en el desierto, los testimonios de Juan sobre Jesús, que son 3. Él da 3 testimonios sobre Jesús. Habíamos hablado también de que había una frase que se iba repitiendo en este final del primer capítulo de Juan, que es al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, y eso como que nos iba separando los testimonios. Sí. Entonces son 3 testimonios que da Juan. Da un par de testimonios sobre sí mismo también, ¿no? Yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. 3 testimonios sobre sí mismo. Y va a dar 3 testimonios también sobre sobre Jesús. Quiero que leamos el capítulo 1, versículos 29 al 34. El versículo 29 es el que vimos la semana pasada, pero hoy lo vamos a recapitular, como vimos la semana pasada que se hace, que es muy común en la Biblia, ¿no? Esta recapitulación. Volver sobre algo que ya se dijo, pero para darle un poquito más de profundidad. Dice así la palabra de Dios: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi el Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Encontramos acá dando testimonio sobre Jesús a Juan el Bautista, nuevamente, ¿no? Es el mismo testimonio, obviamente, pero acá ahonda un poquito más, y este testimonio es crucial para entender quién es Jesús. ¿Quién es Jesús y cuál es la mirada de Juan el Bautista con respecto a Jesús? Y también entender quién es Jesús y cuál es la misión de Jesús. Estas tres cosas que va a decir Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista como precursor de Cristo, ¿no? Como aquel que enciende la mecha. El que va, el que abre, es el punta de lanza, el que le abre el camino, ¿no? Es aquel que dice: bueno, miren, viene alguien, es el heraldo de un rey, ¿no? Cuando iba un rey a una ciudad, no se iba siempre a los palos y a los bombazos a las ciudades, sobre todo en la guerra, en ninguna guerra pasaba así, sino que iba como un grupo de adelantados, ¿no? Y en todo caso un heraldo iba y decía: bueno, yo soy la voz del rey. Y el rey viene a decir esto es mío, esto es mío. ¿Van a pelear para sacármelo o se rinden y viene el rey y ya está, todo? ¿No? Depende de eso, era como venía el rey también. El rey podía venir en un caballo blanco, de guerra, venía o venía en un burrito, ¿no? Como un príncipe de paz también, ¿no? Entonces, esa es un poquito la idea, ¿no? Pero Juan el Bautista, ¿no?, nos va a ofrecer estos 3 testimonios que revelan esto: la identidad de Jesús y la obra de Jesús. Y hoy vamos a explorar esos testimonios, los vamos a tratar de ver. Y lo vamos a ver en 3 puntos, como siempre. El primero es ampliar un poquito lo que vimos ayer, la semana pasada. El sacrificio perfecto, Jesús como el Cordero de Dios. Después vamos a ver el bautismo del Espíritu, un testimonio del cielo. Y el último punto es el Hijo de Dios, testimonio y verdad. Vamos a ir al primer punto, que es el sacrificio perfecto, Jesús como el Cordero de Dios. Versículo 29.
Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerdan ustedes que le conté, ¿no? Que este texto tiene una potencia, el texto, porque resume en una sola frase no solo la identidad de Jesús, sino la misión de Jesús. Este es el Cordero de Dios. Y a nosotros, para decir el Cordero, pensamos en una parrilla. Pero para un judío, hablar del Cordero tiene una clara implicancia con los holocaustos, ¿no? Con esos sacrificios que se hacían día y noche, ¿no? Durante la mañana, durante la noche, a la tarde, las dos veces se hacían esos sacrificios. Y eso tenía una fuerte imagen, daba en el pueblo de Israel. ¿No es cierto? Bueno, ¿cómo que es el Cordero de Dios? Y también lo llevaba al Cordero de Dios, al Cordero de Dios que proveyó, el Yahweh Jireh, ¿no es cierto? El Jehová proveerá. En el monte Jehová proveerá, que fue cuando uno tiene la imagen de Abraham y de Isaac. Isaac como un nene chiquito. Isaac era un muchacho grande. No se habrá dejado atar así nomás. ¿No es cierto? Entonces hubo también ahí todo un trabajo, y cuando Isaac le pregunta al padre, bueno, pero estamos acá, vinimos a hacer el holocausto, vinimos a hacer un sacrificio, todo. ¿Dónde está el cordero? Y ahí apareció la inspiración divina, ¿no? de Abraham diciendo, en el monte Jehová proveerá. ¿No es cierto? Ese Dios, ese sustituto, ese cordero sustituto que evitó que Abraham mate a su hijo, es también este cordero sustituto que evita que nosotros tengamos que morir en su lugar y que nos reconcilia con Dios. Y también una tercera imagen del cordero también, el cordero pascual. No que se llame Pascual el cordero, sino que el cordero de la Pascua. Donde el ángel de la muerte iba a pasar por todo Egipto y iba a matar a todos los primogénitos. Y dijimos que, al contrario de las otras plagas que a los israelitas no lo tocaron, el ángel de la muerte sí le iba a tocar a los israelitas. Por eso ellos tenían que hacer una señal, tenían que matar un cordero sin mancha, el mejor que tenían, juntarse la familia, si eran pocos de familia cada uno, se juntaban varias familias para comer el cordero con hierbas amargas, porque las hierbas amargas tenían que ver con lo que padecieron durante 400 años de esclavitud en Egipto. Tenía que ver con eso, las hierbas, ¿no? Y con la sangre de ese cordero había que pintar los dinteles de la puerta en señal de que creían, en señal de fe. Es una demostración de fe. Ellos mostraban que realmente creían que Dios los podía salvar, y el ángel de la muerte pasó, mató a todos los egipcios, los primogénitos de los egipcios, mataron a todas las bestias, el primogénito de cada animal se murió también ese día. Y aquellos israelitas que no habían pintado los dinteles con la puerta, también mató a sus primogénitos. ¿No es cierto? Y ahí tenemos esa imagen también, ¿no? Pedro va a decir después, Él es el Cordero de nuestra Pascua. Él es el Cordero de nuestra Pascua. Con su sangre nosotros pintamos los dinteles de nuestra vida también, ¿no? Aplicamos la sangre de Cristo a nuestra vida, no solamente para que quite el pecado y nos haga más bueno, sino que es una cuestión de aceptar que fuimos creados por Dios, que le pertenecemos, que somos de Él, y eso nos trae una nueva identidad. Porque muchas veces pensamos que no somos valorados, que somos personas que no tenemos un futuro, que no tenemos una esperanza, que nadie se acuerda de nosotros, que somos el último orejón del tarro, y Dios dice, yo pongo a mi único hijo en sacrificio y te muestro el valor que tenés. Cuando vos pienses que no tengas valor, mirá la cruz y eso va a hacer que veas exactamente cuál es tu valor. Como dijimos la semana pasada, no
No podemos tomar la gracia de Dios, este sacrificio y todo, como algo barato. Porque decimos, bueno, no me costó nada, no cuesta nada. La salvación no cuesta nada. A nosotros no nos cuesta nada. A Dios le cuesta todo. El que no puede morir, muere. El que no puede sufrir, sufre. El que no puede ser rechazado, el que no siente soledad porque él es autosuficiente, se siente despreciado por sus amigos, abandonado, traicionado. Siente aquel que no se cansa nunca porque Dios no se puede cansar, porque es omnipotente, siente cansancio. Y se queda dormido en el barco y por más que haya una tormenta tremenda alrededor, el tipo está roncando como un tronco porque está cansadísimo. Digo, todas esas cosas, todas esas experiencias, él las siente. Y eso le otorga mucho valor a nuestra vida. Entonces, vemos lo primero es cómo tenemos que reconocer a Jesús como el Cordero de Dios. Él estaba predicando, Juan estaba predicando, estaba bautizando en el río Jordán y vio a Jesús acercarse. Y lo reconoció a Jesús como el Cordero de Dios. Una referencia al sacrificio expiatorio. Pero quiero que vean algo en el texto anterior. No lo puse ahí, pero podés poner el anterior. Versículo 31, no sé en qué parte está el versículo 31, ahí en las primeras. Dice, yo ni siquiera lo conocía. ¿Cómo que no lo conocía Juan el Bautista? Era el primo. Las mamás eran primas. ¿Cómo que no lo conocía? Si vamos también a otra conversación de ellos dos, cuando Jesús va y se acerca, que no está acá en Juan, sino que está en Mateo y está en Lucas también, ¿no? Cuando él se acerca a que Juan el Bautista lo bautice, dice, yo no te puedo bautizar a vos, vos me tenés que bautizar a mí. Porque sos mayor que yo. ¿Cómo mayor? Juan el Bautista es más grande, de edad. Era más grande, nació primero. Ustedes recuerdan, ¿no? La diferencia que hay, ¿no? Primero es el embarazo milagroso de Isabel. Isabel, sí, es el mismo nombre. Elizabeth y Isabel es el mismo nombre. En algunas Biblias está Elizabeth y en otras está como Isabel. La primera que queda embarazada es Elizabeth y después María. Las dos, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es esto de que no lo conoce? Es el primo, tienen conversaciones, ¿cómo es que no lo conoce? Porque uno puede conocer a Cristo, puede conocer su historia, puede saber lo que es, pero hay un momento en el cual Él se tiene que revelar a cada uno de nosotros. Tenemos que entender esto, ese momento en el cual, como dice Juan el Bautista, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Puede ser Jesús el de la estampita, puede ser Jesús el de la cruz, puede ser Jesús el que llevamos colgado acá en un crucifijo, puede ser el Sagrado Corazón de Jesús, puede ser tantas cosas Jesús, ¿no? Puede ser esa imagen, puede ser también la imagen de Jesús, el medio guerrillero, ¿no? Ese tipo de Jesús así medio raro. Pero hay un momento en el cual Jesús se tiene que revelar con estas tres revelaciones. Que el primero es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es una necesidad que Dios se revele a nosotros, que Jesús se revele a nosotros. Y él, ¿por qué? Porque ese Cordero que quita el pecado del mundo nos habla del sacrificio perfecto. Esa es la intención original del texto. En el contexto judío, como dijimos, el Cordero era un símbolo de sacrificio por el pecado. Jesús, al ser llamado de esa manera, dio ese sacrificio perfecto. Quiero leerles una frase de Charles Spurgeon, en uno de los sermones sobre el Cordero de Dios. Él hizo toda una serie. Dice, Jesús es el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. Su muerte y resurrección son el fundamento de nuestra redención. Sin poder entender esto, no hay forma de ser redimidos, de volver a tener una relación con Dios. ¿Y qué significa esto hoy para nosotros, ¿no? Para el día de hoy, para lo cotidiano? Es una oferta, es una ofrenda de parte de Dios de perdón y redención, ¿no?
El sacrificio nos libera del pecado y nos invita a vivir en una relación restaurada con Dios. ¿No? Uno se puede pelear con alguien, puede discutir, y en eso uno dice, bueno, no importa, total, podemos seguir hablando, podemos seguir viviendo en el mismo lugar, pero si no hay un arrepentimiento, si no hay pedido de perdón, si no hay una recomposición de la relación puede seguir, pero va a seguir mal. En cambio, cuando uno tiene este perdón, esta redención, decir, sí, la verdad que yo necesito a Jesús en mi vida, necesito a Dios en mi vida, eso no solamente nos libera del pecado, sino que nos invita a vivir en una relación restaurada con Dios que va a tener unos frutos totalmente distintos, va a tener los frutos del Espíritu. No quiere decir que uno, porque está con Dios, como hablábamos el otro día, no, yo soy el hijo de un rey, tengo que vivir como millonario, no, tiene que ver con los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Ser bondadoso, ser piadoso, tener paciencia, ser una persona de convicciones, una persona con integridad. Segundo punto, el bautismo del Espíritu. No le di mucho rollo a los temas del Cordero de Dios porque lo vimos la semana pasada. Versículos 32 y 33. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo no lo había reconocido porque el que me envió a bautizar, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo ahí los puse en negrita, algunas palabras. ¿Están, no? En negrita, sí. Sí, no se ven mucho, pero están ahí, ¿no? Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Y después dice, aquel sobre quien veas, el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con, nuevamente, el Espíritu Santo. Hay tres veces que Juan el Bautista habla eso, ¿no? Habla del testimonio del Espíritu, del testimonio del Espíritu. Él lo ve descender como paloma, no es una paloma. Lo ve descender como paloma, como algo que parecía venir volando sobre Jesús. Y una voz fuerte que decía, este es mi Hijo amado. Hubo una voz fuerte que se escuchó, real, sobre él. Y este momento es el que marca el inicio del ministerio de Jesús. Jesús no es que cuando era chico multiplicaba la comida en la casa o andaba caminando arriba de los charcos. Cuando era chico vivió como cualquier chico judío de aquella época. Fue joven, fue un adolescente como cualquier adolescente de aquella época en Israel. Pero llegó un momento, dice que iba creciendo en gracia con Dios y con los hombres. ¿No? Él tenía una relación con todas las personas, iba aprendiendo a relacionarse. Como Dios alguien no se relaciona. ¿Qué te vas a relacionar con la criatura? ¿Qué le vas a decir? ¿Postrate? No hay mucho que conversar. Digo, la suela del zapato no conversa con la cucaracha. Es así. Sin embargo, Dios se hace hombre, vive entre nosotros, habla con nosotros, nos cuenta historias, nos escucha, le interesa nuestras cosas, esas cosas que, viste que a mí me pasa, yo lo hago a veces, ¿no? Uno está escuchando a alguien que no te interesa mucho lo que está hablando. Y pones en modo avión, te pones, ¿viste? Y entonces la otra persona habla, por Dios que no te pregunten de qué te estaba hablando, porque vas a quedar muy mal. Pero Dios no hace eso. A Dios le interesa escuchar. Dios es un buen oidor. Dios es un buen escuchador. Dios se sienta y escucha. Cuando estaba estudiando Counselor, una de las cosas que más aprendí, para lo que más me sirvió,
No fue para identificar problemas, ¿eh? No era para identificar problemas. Me ayudó a escuchar. Me ayudó a escuchar. Y Fer puede dar fe de eso. Yo me siento y escucho. Y escucho a la persona. No, pero la escucho con una escucha más empática. Con una escucha más empática. Y también lo otro que me ayudó también es la respuesta asertiva, se llama. Tener respuestas o tener un lenguaje asertivo con la otra persona. Un lenguaje que construya, no que destruya. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque son las características de Dios. Jesús se sienta un día con un pescador, al otro día se sienta con un fariseo, al otro día va y se sienta con una prostituta, al otro día va y se sienta con un recaudador de impuestos. Él se reúne con todo el mundo y uno no lo ve como, a ver, tipo pata ancha que entra a un lugar y dice, bueno, a ver, acá llegó el gallo. No, Jesús se va y se sienta y escucha. Y escucha y ve los movimientos familiares, y ve los momentos de amigos, y ve los momentos, y los toma como una experiencia propia. Y los escucha, los entiende y trata de entenderlos. Y va a un velorio y llora. Hay una experiencia en todo eso. Y así él va aprendiendo. Y estaba en pleno, y todo esto está en pleno ministerio. Está en pleno ministerio con uso del poder divino, de poder resucitar personas, de caminar sobre el agua, de multiplicar panes y peces, de poder curar enfermedades, echar fuera demonios, hacer un montón de cosas. Y sin embargo él no se aferra a eso. Ese no es su símbolo, no es reconocido por eso. O al menos no es reconocido por eso por aquellos que son sus discípulos, que lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a empezar a hablar sobre el discipulado porque vamos a ver el comienzo de los discípulos de Jesús. No es reconocido por todo eso por sus discípulos. Es reconocido porque, mirá cómo escucha, mirá cómo habla, mirá cómo nos contesta, mirá cómo nos presta atención. ¿Qué fue lo que le impactó a la samaritana? Que se había sentado y dice, ¿cómo un judío va a venir a hablar con una samaritana mujer? ¿Cómo va? Y eso fue lo que le impactó. Y la intención original de este texto es, este es. La venida del Espíritu Santo sobre Jesús es un señalamiento de parte de Dios diciendo, este es. No es otro, es este. Y se da algo que no se da, porque en el contexto judío uno tiene la venida del Espíritu Santo sobre un montón de personas, sobre muchísimas personas. Hay muchísimos personajes bíblicos sobre los cuales el Espíritu Santo actuó o los ungió. Sansón lo ungió con fuerza y sin embargo era un pecador. Saúl. El Espíritu Santo estaba sobre Saúl. Sin embargo, ¿no? Que no quiere decir que uno tenga algo especial por la unción del Espíritu, ¿no? Pero sin embargo, sobre Jesús, este es. Yo elegí a este. Es este, no hay otro. Es este. Otro texto de los mismos sermones de Spurgeon dice, el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús es la confirmación divina de su identidad y misión. Ese es el sello de Dios sobre su Hijo. Esa imagen, ¿no?, de que Jesús ahí bautizándose, y ese bautismo sí es especial, ¿no? Lo que pasa es que a veces nosotros decíamos, ¿no?, del bautismo lo que pasa, ¿no? Y el bautismo es un símbolo. Pero uno espera eso, a lo mejor, uno espera que baje el Espíritu como paloma y todo. Y también otra cosa que yo no sé si la soñé o la pensé durante la noche, no sé si estaba dormido o estaba despierto, esos momentos que uno está.
digo, qué rápido que somos, sobre todo los evangélicos, ¿no? En pensarnos especiales. En pensarnos especiales. En pensarnos que Dios baja sobre nosotros y que este es mi hijo amado. Y toman cosas. Voy a contar una historia. Nadie sabe quiénes son, así que no importa. Pero, porque a mí Dios me eligió desde el vientre de mi madre porque tenía doble circular de cordón alrededor del cuello. Digo, ¿cuántos chicos nacen? No, pero a mí y a mi esposa, los dos. Y hoy estamos llamados para una misión y todo. ¿Y cuántas personas hay que nacen con doble circular, que se quedan sin oxígeno y sin embargo... Y después no son ni predicadores, ni Dios los llama para una misión especial. No hay nada peor que aquella persona que piensa que tiene una misión especial de Dios sobre él. Vemos esos pastores que se llevan todo por delante porque Dios le dio una misión especial. Dios me eligió desde el vientre de mi madre. A todos nos eligió desde el vientre de nuestra madre. Es más, no solamente desde el vientre de nuestra madre, nos eligió antes de la creación del mundo. A todos. Que nadie se sienta especial. Que nadie se sienta especial de decir, no, porque yo tengo el más poder o tengo más esto, tengo más... Por eso necesitamos reconocer a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso necesitamos decir, como dijo Juan el Bautista, yo vi que Dios señaló a este es, no es otro. Porque así como el Espíritu descendió sobre Jesús, gracias a eso y gracias a que Jesús donó su Espíritu para que Él, en un acto profético, que eso sí es un acto profético de verdad, lo está haciendo Jesús, obvio, sopló sobre los discípulos y le dijo, reciban el Espíritu. En ese momento ninguno recibió el Espíritu, porque a los 2 días estaban muertos de miedo, todos aterrados, encerrados en un lugar, no sabían ni qué tenían que hacer, ¿no? Y después pasa lo que pasó en Pentecostés, ¿no? El Espíritu viene. Jesús le dijo, bueno, esto es lo que va a pasar. Y pasó. Y todos recibieron el Espíritu en ese momento. Y ninguno de ellos se sintió especial. Ninguno de ellos se puso sobre otro. Todos quisieron, señalaron al Cordero de Dios. Este que ustedes mataron, Dios lo levantó con poder. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y así como descendió sobre ellos, desciende sobre cada uno de nosotros cuando creemos. Cuando creemos, el Espíritu nos bautiza, nos mete adentro de la iglesia. No adentro de la iglesia, dentro de este templo, dentro de este local. A la iglesia, el cuerpo invisible de Cristo. El grupo de creyentes de hoy, de ayer, de todos los tiempos. Y también ese Espíritu nos guía y nos consuela y nos capacita. Y nos capacita para vivir una vida que honre realmente a Dios. Y quiero ir al último punto, que creo que es el más importante, y es el Hijo de Dios, testimonio y verdad. Porque todo lo que dijo anteriormente Juan el Bautista se cierra en esto. Yo lo he visto, por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Cuando uno ve lo que Dios hace en la vida de las personas, este es el Hijo de Dios. Ganar la lotería te puede hacer cambiar tu situación económica. Por lo tanto, un buen médico te cura una enfermedad. Un par de volts con el resucitador a lo mejor te saca de un paro cardíaco. Pero de la muerte eterna no te saca nadie. Solamente Jesús. De un cambio de carácter, de un cambio de esencia, de un cambio de forma de amar, no te cambia nadie. Solamente Jesús, solamente el Espíritu viviendo en vos, te da, lo primero, certeza. Te da la certeza, como decíamos, ¿no? Este es el que. Él había visto la confirmación del Espíritu Santo, le dio la certeza de decir, este es el Hijo de Dios. Que uno después puede seguir dudando, la duda no es un pecado, no se lo toma como un pecado. Juan el Bautista, que había dicho esta declaración, un par de meses después,
le estaban por cortar la cabeza, y le mandó a preguntar a Jesús si era él el que había de venir o tenían que esperar a otro. La duda no es, la duda es el puntapié para la fe. La duda es el puntapié para la certeza. Uno no cree como un loco, como decía el doctor Rota, ¿no? Que decía por un alumno en el seminario que se había levantado y se había enojado porque no sé qué había dicho, y dijo, este tiene la certeza de los locos. La certeza de los locos. No la certeza de alguien que piensa. Dios nos creó de esa manera, nos creó pensantes. Hay un libro muy lindo de John Stott que se llama Creer es también pensar. Muy interesante porque habla de esto. Habla de esto, ¿no? Que uno no tiene por qué quemar el sentido común cuando entra por las puertas de la iglesia. O dejar todo lo que piensa en la puerta de la iglesia. Porque la vida de evangelio es 24/7. Y la intención original del texto es mostrar la divinidad de Jesús, ¿no? Llamar a alguien hijo de Dios era una afirmación de la divinidad. Llamarlo hijo de Dios era Dios. Era Dios. Nos habla de eso, ¿no? De la divinidad y de una relación única de Jesús con el Padre. Única. Juan Calvino dice en la institución de la religión cristiana, dice, reconocer a Jesús como el Hijo de Dios es fundamental para nuestra fe. Es la piedra angular sobre la cual se edifica nuestra esperanza y salvación. Si vos crees que no es el Hijo de Dios, si vos crees que es un ángel, si vos crees que es un profeta, si vos crees que es un ser creado, que, bueno, no tenés esa piedra angular. La piedra angular, ustedes saben qué es, ¿no? Es una piedra, era la única piedra que se tallaba bien a mano la tallaban los mejores, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que tener un ángulo de 90 grados en todas las aristas, tenía que estar, porque era la piedra que se ponía en la esquina de la casa y sobre esa piedra se construía toda la casa. Toda la casa. Por eso, reconocer a Jesús como Hijo de Dios, como dice Calvino, es la piedra angular. Si vos no construís sobre eso, está todo torcido. ¿Y qué significa para nosotros hoy? Es relación e identidad. Es cómo Jesús transforma nuestra vida y nos invita a una relación personal. A una relación personal con Él y nos asegura nuestra identidad como hijos de Dios. Y hay una serie que yo hice hace ya un par de meses, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que se las voy a dejar en el video abajo como hice con la otra, que no me acuerdo, se llama Nuestra Identidad o algo así, Nuestra Identidad con Cristo o algo así se llamaba. Y que hablé sobre todo este tema, sobre nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Y qué nos pasa a nosotros con la palabra? ¿Qué nos pasa a nosotros con estos textos, con estas cosas que estamos viendo, con este testimonio, con este triple testimonio de Juan el Bautista? Juan el Bautista nos dijo 3 cosas, ¿no? Que ese era el Cordero de Dios, que hubo un testimonio de parte del cielo, que hubo una unción del Espíritu en Jesús, y también nos dijo que era el Hijo de Dios. ¿Qué nos pasa a nosotros con la palabra? Y quiero leerles una frase de C.S. Lewis en el libro Mero Cristianismo, o también se llama Cristianismo y nada más. También depende de quién lo haya, la editorial cambia el nombre, pero es el mismo libro. Dice, el cristianismo, creo que lean esto porque esto es muy... El cristianismo sí es falso, no tiene ninguna importancia. Y si es verdadero, es de infinita importancia. Lo único que no puede ser es moderadamente importante. No hay moderación en el Evangelio. Si es falso, no va a producir frutos. Pero si es verdadero, cambia vidas. Lo que no puede ser es media tinta. No puede ser algo que, bueno, sí, yo creo, pero... Y ahí está el tema de cuáles son tus prioridades. Las prioridades. Las prioridades delante de Dios.
¿Tus necesidades tienen cara de hereje? ¿O tu prioridad es Dios en todo? Si tenés que elegir entre una cosa y otra, ¿siempre elegís a Dios? ¿O elegís amigos, familia, dinero, trabajo, estudio, fiestas, o todo eso? ¿O elegís a Dios en el camino? Por eso los testimonios de Juan el Bautista nos invitan a reconocer y aceptar a Jesús como el Mesías, realmente, y el Hijo de Dios. Y no solamente nos revelan quién es Jesús, sino también nos llaman a vivir en la verdad de su Evangelio. El Evangelio es algo que se vive, no es algo solamente que se cree, es algo que se vive. No es un asentimiento. Sí, yo creo en el Evangelio. No, el Evangelio se vive. Se vive. Y también reflexionar como iglesia sobre estos testimonios, con estos testimonios tan elocuentes de Juan el Bautista, por ejemplo, los testimonios que vamos a escuchar a lo largo de todo el Evangelio de Juan, que nos revelen quién es Jesús. Y permitamos que así como esas personas fueron transformadas, Juan el Bautista, Pedro, Simón, Santiago, no me acuerdo quién está ahí hay un montón, en el medio, Nicodemo, la samaritana, todos fueron transformados por esos testimonios. Sí tendrían que transformar nuestra vida. Y lo último es que vivamos las verdades del Evangelio, confiando en el Espíritu Santo como aquel que vive en nosotros, y reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo actúe sobre nosotros, dándole prioridades. Miren, la vida se trata de prioridades. La vida se trata de prioridades y decisiones. Dicen que hay 3 decisiones que son las más importantes de la vida. Le digo las 2 menos importantes de las 3. ¿De qué vas a trabajar? ¿Cuál es tu vocación? Bueno, porque después vas a trabajar toda la vida de eso. ¿Y con quién te vas a casar? Pero hay una que sobre todo es la más importante. ¿A qué Dios vas a adorar? Si eso no está claro, todo lo demás no importa. Dios es lo más importante. Y vayan preparándose para este día de la Natividad, para este día de Navidad, para este tiempo de Adviento, para este tiempo de fiestas. ¿Para qué? Para poder ayudar a otros a reconocer en este tiempo de Navidad, en lo que más importante parece la comida, la bebida, los regalos y todo eso, de entender esto, de que este es el Cordero de Dios, este es el Hijo de Dios, este es el regalo de Dios. Este es el regalo de Dios más importante. Que debajo del arbolito, el regalo más importante sea Jesús. Que está disponible siempre para todos. Y que puede cambiar vidas. Y que puede producir alegría. Una alegría, un gozo constante. Un regalo abajo del arbolito, ¿cuánto te dura la alegría? 15 minutos, media hora. No, uno dice, mirá, regalá una pulserita, qué linda. Ya está, ya la tengo, qué sé yo. No tiene mucho desarrollo. Pero el regalo de Dios es para la eternidad, es para siempre. Y cambia vidas. Amén.